Hola, buenos días. Les voy a hablar de técnicas de imagen novedosas en patología celular. La resonancia es la técnica de imagen clínica estándar para diagnóstico de patología celular y el protocolo suele incluir secuencias coronales sagitales ponderadas en T1 de EcoSpin, de T2 ponderadas en EcoSpin rápido. Usualmente hacemos sin contraste y luego con contraste. El radiólogo que nos va a hacer la resonancia hace primero un corte sagital para ubicación más correcta de la hipófisis. Se utilizan unos campos pequeños de visualización. Se exige para calidad al menos cortes de 3 milímetros y si es posible menos, con una matriz de alta resolución. Y dentro de los múltiples protocolos, este es uno que se utiliza en Chicago, donde se hacen las imágenes precontraste sagital axial coronal T1 y coronal en T2, y luego postcontraste coronal T1, sagital T1 y la axial especial. Así lo solemos usualmente visualizar un adenoma hipofisario en una imagen con contraste coronal en T1, como una hipointensidad redondeada, y luego la imagen B, que es un corte sagital. Existen, sin embargo, secuencias alternativas como la difusión ponderada DWI, que nos va a medir más líquido tipo agua en tejidos biológicos y que es útil en apoplejía hipofisaria y lesiones quísticas, por ejemplo, como lo vemos acá. Otras secuencias son la coeficiente de difusión aparente, que es un subtipo de DWI y nos ayuda a poder planificar la consistencia prequirúrgica del adenoma. Sin embargo, es controversial. Se habla de que un ADC reducido hay mayor colágeno y por tanto va a variar entonces en que sea más suave o más fibroso el adenoma, pero hay estudios a favor y hay estudios en contra. Luego tenemos el DTI o Diffusion Tensor, que es otra extensión del DWI y nos va a servir más para ver la probabilidad de recuperación del nervio óptico. Luego tenemos imágenes perfusion weight para delimitar lesiones vasculares que las ven aquí a la derecha. Y dentro de las múltiples otras patologías podemos hacer también delineación de aneurismas intracelulares con angioresonancia y de nervios craneales, al menos en su segmento de entrada a los senos cavernosos. La elastografía por resonancia magnética nuclear mide las ondas de corte y con las escalas de rigidez nos va a dar también ayuda en cuanto a consistencia del tumor. Esto puede ser útil sobre todo para el neurocirujano, para saber si el tumor va a ser fácil de succionar o va a requerir de resección o cureta si esté en un grado de rigidez que sea más de intermedio a duro. Abajo tenemos entonces la elastografía y vemos cómo este tumor va a tener un comportamiento mucho más suave y probablemente se pueda succionar, mientras que el tumor de la derecha tiene un centro que es más suave, pero una parte externa que va a ser más rígida o al menos de consistencia intermedia. La espectroscopía de resonancia magnética nos va a proveer información de metabolitos, como por ejemplo acetilaspartato, colina, creatina, y nos da en la localización este tipo de parámetros con respecto a ese metabolito que se está midiendo y en qué proporción en ese segmento de ROE que estemos seleccionando. Y nos va a ayudar a predecir diferencia entre si la imagen es un tumor o es un quiste. Y por ejemplo, también ayuda en los adenomas hipofisarios, sobre todo los somatotropos, si van a responder a la terapia con análogo de somatostatina. Recuerden que la cantidad de organelos y de vesículas secretoras
va a variar en los diferentes tipos de tumores y nos va a decir cuáles pueden responder más a farmacoterapia. Luego tenemos las secuencias de Balanced Steady State Free Precession o SSFP, también denominadas cine o alta definición. Dentro de estas, según la marca del resonador, tenemos el Constructed Interference in Steady State, el CIS, y uno que solemos ver con más frecuencia, que es el Fast Imaging Employment Steady State Acquisition Cycled Phase, que es el Fiesta C de los resonadores de marca General Electric, que nos van a dar un mejor contraste con el agua, sobre todo para que ese contraste nos permite diferenciar más y cambiar el aspecto en que vamos a visualizar el líquido cefalorraquídeo con respecto a otros tejidos. Y nos va a hacer una diferenciación del índice de T2 y T1. Este se ha utilizado en trabajos para mejorar la detección de adenomas que pueden ser no visualizados inicialmente si no se aplica la técnica de Fiesta en enfermedad de Cushing, cuando hay invasión a seno cavernoso y para determinar también la consistencia del adenoma y los adenomas que pueden estar invadiendo a quiasma y a nervios ópticos. Luego tenemos el Fluid Attenuation Inversion Recovery o el FLAIR, que lo estamos viendo aquí. Y lo que se hace es remover la señal de líquido cefalorraquídeo, que se va a ver entonces con un aspecto más oscuro que el brillante normal en T2. Y esto también, de nuevo, nos ayuda a detectar microadenomas, sobre todo en Cushing. Aquí vemos otra forma en que se hace la secuencia FLAIR con la mejor visualización entonces del adenoma. El 3 al 15% de adenomas hipofisarios pueden ser fibrosos, o sea, lo más frecuente es que sean suaves. Y también se toman zonas de ROI, como por ejemplo el pedúnculo cerebral, para establecer un valor de consistencia. Y entonces se hacen índices en secuencias ponderadas T2 con respecto a algún comparador. También se puede hacer el comparador a la sustancia blanca. Y también se pueden hacer software de algoritmos para comparar y producir datos sobre consistencia tumoral. La elastografía también se puede utilizar para esto, como ya lo acabamos de mencionar. Y en los resonadores que tienen 7 teslas de capacidad de penetración, los tumores suaves se van a ver hiperintensos con respecto a la sustancia gris, como lo vemos acá en las resonancias que están en la parte inferior. ¿Cuáles pueden ser algunas de las limitaciones de las resonancias y de las tomografías convencionales? En algunos casos, por ejemplo, Cushing, TH-adenomas, microprolactinomas, el adenoma no siempre se ve, o si lo identificamos, es complejo de uno estar seguro que estás viendo verdaderamente un adenoma muy pequeño. Y post cirugía, la dificultad para reconocer si se trata realmente de un tejido tumoral o es la parte cicatricial, inflamatoria, sobre todo las resonancias que son más tempranas, o lo que queda de tejido hipofisario sano. Y también la discordancia clínica o bioquímica con la imagen, que tengamos pacientes que no tengan imagen o uno no pueda reconocer el tumor por los cambios quirúrgicos, pero tienen clínica y laboratorio elevado, y lo contrario también puede ver que todo se ve normal y no sabemos si lo que estamos viendo es tejido hipofisario normal o tumoral. En esto está el valor de la imagenología moderna funcional molecular, que va a ser útil en un subgrupo de pacientes donde no podemos tener un diagnóstico más preciso porque es compleja la imagen. Esto siempre acompañado, corregistrado con tomografía, con volumetría. Así uno reconoce que los tumores endocrinos difieren de otros tumores en sus características funcionales. Y el Cushing es un ejemplo bien importante, donde tenemos tumores muy pequeños que pueden ser capaces de grandes y desastrosos efectos clínicos.
Y los tumores de hipófisis van a producir gran cantidad de sustancias, sobre todo de tipo proteica. Van a captar precursores de hormonas, expresan receptores y transportadores y sintetizan, almacenan y liberan hormonas. En esto, los radiofarmacéuticos que se utilizan en los positrones de emisión de tomografía van a tener diferentes tipos de objetivos celulares en adenomas hipofisarios. Y tenemos entonces los radiofarmacéuticos que se unen al receptor, de los cuales el más significativo para adenomas hipofisarios es el galio 68 dotatate, que es extracelular y se va a unir a receptores de somatostatina en la membrana celular. Luego tenemos de los que van a entrar a través de receptores GLUT1, como el 18-fluorodeoxiglucosa, que queda atrapado en el citosol, los de recaptación de aminoácidos y de transporte, como la metionina carbono 11, que también entonces vamos a tener los que hacen proliferación y transporte de colina y los que van a terminar haciendo síntesis de proteína. Pero los que van a ser más útiles en adenomas hipofisarios son los que acabo de mencionar a continuación y los principios en que esos radiofarmacéuticos van a ser útiles con imágenes de PET son porque generan positrones con una alta capacidad de ser detectados y poder construir una imagen. Al positrón interactuar con el electrón, va a producir un fotón que nos puede hacer un dibujo tomográfico corporal del radiotrazador. ¿Cuál entonces puede ser el que tenga más éxito? En adenomas de hipófisis, el radiofármaco ideal se define como aquel que entra a la célula con los mecanismos que acabamos de mencionar, que cambie poco o no cambie una vez que sea captado por la célula y que tenga posiblemente una vida media corta para tener menos efectos adversos, o si va a tener una vida media larga o va a requerirse de gran cantidad de radiotrazador para poder hacer la visualización, también este tenga un mínimo efecto adverso, con lo cual se consideren seguros. Sin embargo, las desventajas van a ser el costo, que en los centros más grandes pues está disminuido con respecto a otras pruebas diagnósticas, que algunos van a tener que tener un ciclotón muy cercano por la corta vida media y que la resolución va a tener una limitación, al menos en lo espacial. No se ven tan bien como se ve, por ejemplo, una resonancia de ecoespín. Entonces, de los 3 fármacos que más se usan y que más tenemos evidencia de éxito en adenomas hipofisarios, tenemos los que se utilizan por su actividad metabólica, el fluor 18, fluorodeoxiglucosa, que es la imagen que tenemos aquí abajo, los que se expresan en el receptor, el galio 68 dotatate, que es el que tenemos aquí arriba, y los que tienen que ver con precursores de aminoácidos y síntesis peptídicas como la metionina carbono 11, que nos dan las imágenes que tenemos aquí abajo. De estos, el que ahora parece ser más el exitoso es la metionina carbono 11 PET, porque produce una menor captación con, por ejemplo, el fluor 18 fluorodeoxiglucosa, que es el más utilizado en general en patología tumoral endocrina, pero es menos sensible en hipófisis porque hay una mayor captación con respecto al tejido de fondo o tejido normal de lo que uno desea. Sin embargo, se describe que la captación está alrededor de 0.1%. Lo importante entonces es que el fármaco pueda discriminar entre tejido hipofisario normal y tumoral, que pueda discriminar entre cambios postquirúrgicos y tumor residual, y la forma en que uno ve que el valor del tumor se va a medir es en esta denominación de SUV max,
Standard Uptake Value o valor de recaptación estándar, que en general se pone que debe tener un índice mayor de 2. La metionina de carbono 11 es que en los estudios de 17, 40 pacientes ha tenido consistentemente una sensibilidad que va más allá del 86% y una especificidad del 87%. En acromegalia vemos cómo este tumor antes de operar, este macro, va a terminar entonces en esta imagen en T1 con gadolinio, donde parece que aquí identificamos tumor y aquí nos queda tejido tumoral post cirugía, tejido normal hipofisario. Cuando entonces hacemos el PET con metionina carbono 11, nos logra entonces marcar tumor a nivel derecho que se verifica en la próxima imagen y de igual forma en los cortes axiales. También, no solamente para excluir que hay tumor, sino para poder identificar tumor residual, vemos cómo nosotros identificamos algo de que parece tumor del lado izquierdo que invade ese dedo cavernoso, pero también tenemos un poquito más de imagen de tejido hipofisario que parece ser normal y tenemos la duda si ese es tejido también residual tumoral. Y cuando aplicamos entonces las técnicas de PET con metionina carbono 11, vemos cómo se ilumina efectivamente el lado izquierdo, que era el que parecía en el corte T1 ponderado como imagen tumoral, con lo cual nos da el valor de corroborar que ese es el tejido residual. Este es otro trabajo de Bashari, donde de nuevo tenemos un gran macroadenoma y entonces tenemos dos áreas. Un área que agarra contraste post-intervención en T1, pero que el lado derecho es el que parece que pudiera ser la parte donde existe el tumor. Y cuando hacemos entonces metionina carbono 11, vemos cómo se ilumina efectivamente la parte derecha que corresponde entonces al tumor. Y cuando incorporamos entonces también para otro paciente medir tumor residual, las imágenes de reconstrucción en 3D nos entonces localizan esta lesión que queda residual de un paciente que ya se intervino, que se ilumina con la metionina carbono 11 y que luego puede identificarse como una forma de navegación para hacer de guía para el neurocirujano. También en tumores no visibles, pero que tenemos valores elevados de GHF1, por ejemplo en acromegalia, vemos como la imagen en T1 ponderado, T1 way con gadolinio, no parece que haber tumor, pero el paciente tiene clínica y tiene valores bioquímicos elevados. Y en el PET con metionina vemos cómo se ilumina del lado izquierdo y se corrobora entonces cuando hacemos las corroboraciones con volumetría. Este estudio de Cullori Olympia, que se publicó en European Journal of Endocrinology con 30 pacientes, nos logra demostrar que el PET con metionina carbono 11 nos da evidencia de enfermedad en 25 de 26 pacientes con acromegalia. Y lo que terminó haciendo que el neurocirujano tuviera mayor éxito en esa reintervención con mayor capacidad de remisión y mejoría, dándole una sensibilidad de 96%. Es importante que estos pacientes deben de descontinuar análogos de somatostatina al menos 3 meses antes de utilizar la imagen y los agonistas dopaminérgicos apenas un mes antes de hacer el escaneo. En enfermedad de Cushing, el flúor 18, flúor de oxiglucosa, también va a tener un valor, pero no es tan importante como el que se plantea para otros tumores endocrinos. Entonces vemos como en esta imagen SPGR la sensibilidad es 70% en este corte sagital para identificar el microadenoma. En la resonancia magnética tradicional EcoSpin, en este corte T1
con contraste, y en este corte sagital con contraste nos da entonces el 40% que ya conocemos para microadenomas de posibilidad de visualizarlo con la resonancia magnética, y se visualiza en este caso con el flúor 18, flúor de oxiglucosa, pero la sensibilidad es de 40%. En este paciente también se le colocó para ver si aumentaba la posibilidad de, o ver qué factores podían hacer que se aumentara la posibilidad de detectar, cuando se comparaba esta técnica de CPGR con el 18-FFDG, se inyectó CRH ovina y se vio que los pacientes que tenían menor elevación de ACTH eran los pacientes que iban a hacer mayor positividad de lograr verlos en resonancia y con los radiofarmacéuticos. También los que tenían mayor valor de ACTH a la medianoche. Este otro estudio que hace CRH para ver si se ilumina más el tumor, logró que de 26, 6 que no se habían visualizado previamente pudieran ser visualizados con 18 fluor de oxiglucosa. Haciendo un cálculo comparativo de un valor de recaptación estándar máximo de 3.9 versus 3.6. Y con metionina de carbono 11 en este estudio de 20 pacientes, vemos como en la resonancia inicial en T1 coronal sin contraste no se logra visualizar, se logra visualizar en la resonancia con contraste una imagen a nivel derecho inferior y que se corrobora con el radiofarmacéutico. En pacientes con Cushing recurrente o persistente, donde la imagen todavía es más difícil de poder establecer si es tejido cicatrizal o hipófisis normal, vemos como lo que impresiona como una imagen de tumor residual a nivel izquierdo y que se corrobora con entonces el radiofarmacéutico. Finalmente, en Cushing también tenemos la posibilidad de etiquetar o marcar CRH con galio 68. Y en este estudio de 27 pacientes, de los cuales 24 pacientes tenían enfermedad de Cushing y 3 tenían síndrome de secreción de CTH ectópica, el 100% de los casos, el 24% de los casos que tenían enfermedad de Cushing, que se logró localizar con cateterización de seno petrosa y luego con histología, el marcaje con CRH galio 68 nos dio el tumor, como vemos aquí en esta imagen de un tumor del lado derecho de la hipófisis que se repite a nivel del lado axial, del corte axial. E importantemente, 10 casos de microadenomas los logró identificar que tenían microadenomas menos de 6 milímetros del total de 17 microadenomas. Entonces esto hizo plantear a los investigadores que el CRH marcado con galio 68, el PET-ST para ese tipo de tumores, podía tener una utilidad en pacientes en los cuales se estuviera uno disputando entre hacer cateterización de senos petrosos inferiores con respecto a temas como costo, con respecto a temas como pruebas dinámicas con desmopresina, por ejemplo, y con respecto a otros radiofármacos, conociendo que la sensibilidad del flúor 18, flúor de oxiglucosa es menos del 50% y que un poco más del 30% de los casos de los PET con metionina de carbono 11 no se detectan los tumores de enfermedad de Cushing. Aquí vemos otra imagen de esa serie de pacientes donde de nuevo tenemos una localización de una imagen de un tumor del lado derecho. Finalmente, la reconstrucción con 3 dimensiones nos ayuda aún más para la localización del tumor y del éxito del neurocirujano. Podemos concluir y podemos trazar ciertas perspectivas futuras
en que la imagen molecular es una técnica emergente de ayuda en la localización de adenomas hipofisarios y que la investigación va a seguir en estas técnicas in vivo fluorescentes para saber si queda tumor que se pueda ser resecado y producir entonces tasas de mayor éxito en la cirugía. La secuenciación genómica de próxima generación podría complementar el diagnóstico bioquímico e imagenológico, y la detección y el descubrimiento de las mutaciones genéticas y las que ya se conocen con estas secuenciaciones genómicas de próxima generación nos van a ayudar en la oncología endocrinológica, sobre todo en adenomas de hipófisis, junto a la imagen molecular, como la próxima frontera para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Y por último, hablando un poquito de la espectrometría de resonancia, la investigación en metabolómica de ultra alta definición en adenomas hipófisis puede también mejorar el diagnóstico y se encuentra ahorita en etapas tardías. Pero tal vez la medición de estos metabolismos en estas áreas de imágenes de tumor, aunque está en etapas tempranas, pueden en el futuro producir resultados más contundentes y ayudarnos entonces en nuestros pacientes. Gracias.